hasta ahora vieron Basilea, movimiento transfronterizo de todos los residuos peligrosos alcanzados por el convenio. Vieron Estocolmo, los COPs alcanzados por el convenio. Vimos recién Rotterdam, todos los productos químicos alcanzados por el convenio, que son todos, en virtud de las medidas de cada país. Y ahora vamos a ver Minamata, que es sobre un elemento, un único elemento. Leila creo que lo dijo, empecemos a acostumbrarnos a que los convenios ahora vengan de a uno, ¿no? Ahora ya se está gestando plásticos, que no es tan uno, es un poquito más amplio, pero Minamata es un elemento químico. Es increíble, pero se movilizó el mundo, o bastantes países, 137, para gestar un convenio sobre mercurio. Y como es un solo elemento, abarcó toda su vida, toda su gestión, desde que se extrae del primer momento hasta que se dispone finalmente. Bueno, ahí ya lo leyeron, no hace falta por ahí remarcar mucho, sí decirles que, como ven, es un convenio que se adoptó en el año 2013. Entró en vigor en el año 2017, o sea, tiene apenas 5 años de vida, lo cual no es nada a los fines de la implementación de un convenio, ¿no? Que quede claro, digo, es muy, muy, muy nuevo. Tiene una historia muy particular. Hace poco salió una película con uno de mis actores preferidos, Johnny Depp. Capaz que la vieron, pero bueno, es una historia muy, muy interesante y muy particular y muy nefasta, muy terrible, que habla de esta empresa que durante 30 años, más de 30 años, estuvo volcando sus efluentes, sus residuos, sus aguas residuales a la bahía de Minamata. Los pececitos, mariscos que estaban ahí nadando felices, iban incorporando todo eso en su organismo, y todos los seres humanos que estaban en esa población cerca de la bahía y se alimentaban de todos esos peces y mariscos, especialmente las embarazadas, que es donde se empieza a ver la consecuencia, incorporan el mercurio de esa alimentación, y años después se empieza a ver las consecuencias, como les digo, especialmente en los hijos, en los nacimientos de aquellas mujeres embarazadas que comían esos pescados y mariscos. Entonces empiezan a aparecer todo este tipo de enfermedades, todo este tipo de atrocidades en los pobres bebés: microcefalias, parálisis cerebrales, retrasos mentales, problemas de audición y visión, alteraciones de eglución, sensibilidad y parálisis de los miembros. Bueno, esto claramente destraba la gran preocupación, y así se gesta y así empieza a trabajarse en el convenio de Minamata. Como alcanza todo el ciclo de vida, estas son todas las dimensiones que abarca el convenio. Trata sobre el comercio internacional del mercurio, los procesos de fabricaciones en los que se utiliza mercurio de sus compuestos, los productos con mercurio añadido, la extracción de oro artesanal en pequeña escala por métodos de amalgamación, emisiones y liberaciones, almacenamiento provisional del mercurio, los sitios contaminados y los desechos de mercurio, que vamos a ver, van por el convenio de Basilea. ¿Cuál es el objetivo del convenio? Claramente la protección de la salud y el ambiente en relación a las emisiones y las liberaciones del mercurio, ¿sí? Y entonces el convenio busca abordar toda la gestión, como les vengo diciendo, y regular, restringir y prohibir aspectos vinculados que ahora los vamos a ver. Bueno, el gran compromiso que tenemos los países partes es justamente las medidas de control en las emisiones y en las liberaciones. Acá un resumen, se los dejo para que los vean, pero básicamente son las medidas de control y las herramientas que tiene el convenio. Y empecemos entonces por lo que es el comercio internacional. ¿Cuáles son las fuentes de suministros que podemos encontrar del mercurio? La principal, la extracción minera, la primaria, ¿no? Extracción del mercurio desde la mina. Los subproductos mercuriales procedentes de la minería, de otros metales, de la producción de gas natural. En la extracción de oro, digamos, de distintos metales, se puede encontrar en ese proceso, podemos encontrar como subproducto al mercurio. Las instalaciones de cloroálcali desmanteladas. La recuperación de todo lo que es el reciclaje. Ustedes sacan un tubo de lámpara que están en todas las oficinas, un termómetro, una batería, todo eso tiene mercurio. Bueno, a lo largo de los años de ahí también se obtiene, se ha reciclado, se ha recuperado. Y bueno, las reservas gubernamentales o los hoy podríamos llamar pasivos privados.
como les decía, Minamata sí prohíbe, y la primera prohibición que establece, la prohibición madre que establece, es la extracción primaria de mercurio. A partir de la entrada en vigor del convenio, no puede haber más instalarse, digamos, comenzarse la extracción primaria de mercurio. Las que ya estaban existiendo, les da un plazo de 15 años para dejar de funcionar. Y de esas que ya existían, el mercurio que se obtiene solamente puede estar destinado a un uso permitido, ahora los vamos a ver, por la fabricación de productos o de procesos productivos, y si no lo vas a utilizar, entonces lo tenés que disponer finalmente en el marco del Convenio de Basilea. Bueno, ¿qué pasa con esto del comercio? Ahora vamos a ver, hay todavía usos permitidos, hay algunos procesos donde se utiliza, entonces puede haber comercio internacional y en ese caso el convenio, de nuevo nos encontramos con el famoso consentimiento fundamentado previo. No podés mandarle mercurio a ningún país que ese país no haya aceptado la importación a través de la emisión del consentimiento. ¿Y cuáles son los dos requisitos que vemos cuando hay que analizar una situación de emitir un consentimiento? Que el origen esté autorizado, porque si te dicen, che, acabo de, disculpen el léxico que no me escuche ninguno del área de minería, pero vamos a hablarlo coloquialmente, ¿no? Te estoy mandando mercurio de una mina que se acaba de instalar acá a la vuelta y está extrayendo mercurio. Bueno, claramente no, claramente no. Y el destino tiene que ser un uso permitido, entonces lo que tenemos que analizar es si está yendo a producir, a fabricar algún producto de los que se permite, o si en el único uso, en el único proceso que ahora lo vamos a ver, que está permitido todavía, porque también tiene su límite a corto plazo, entonces en esos casos uno puede emitir el consentimiento. La verdad es que es un convenio, como les digo, muy, muy particular, porque es por un único evento, entonces es realmente muy cuidadoso en todos los ámbitos, en todo lo que hace a la gestión, entonces además regula y establece procedimientos para los casos en donde vos exportás el mercurio a un estado que no es parte, porque puede pasar, no todos los estados son partes del convenio. En ese caso tenés que tener especial consideración en esto, o sea, igual tenés que obtener el consentimiento, por más que el país no sea parte, vos tenés que de alguna manera tener la constancia de que él te dijo, sí, lo acepto. Esto es muy importante porque todos los convenios requieren y establecen la obligación de los estados partes de presentar lo que se llaman los informes anuales una vez por año. Y en esos informes vos tenés que declarar todo. Tenés que informar todo lo que entró, todo lo que salió, a dónde fue, cómo fue, por qué fue. Entonces, si vos estás informando que le exportaste a un país que no es parte, y es muy probable que te digan, che, ¿y dónde está la constancia que te lo aceptó? Bueno, y además tenés que demostrar que se hayan establecido las medidas para proteger la salud y el ambiente. A la inversa, cuando las partes desean importar el mercurio de un país que no es parte porque lo necesitan para alguno de los procesos, tenés que exigirle un certificado que acredite que el mercurio no proviene de fuentes prohibidas en virtud del convenio. Y bueno, y también obviamente este tema de los usos permitidos y del almacenamiento. Digo, acá pone énfasis en seas parte o no seas parte, vos tenés que dar cumplimiento al convenio. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo para los que trabajamos día a día con esto, ¿no? El convenio tiene un anexo con los productos con mercurio añadido y estableció prohibiciones. La verdad que es muy largo el anexo, con lo cual decidimos no ponerlo en la presentación, pero quiero tratar de graficárselo, digamos, ¿no? Establece prohibiciones a la producción, importación, exportación, que es los puntos que están viendo ahí, ¿no? Baterías, interruptores, lámparas fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas prohibiciones tenían un plazo que era el 2020, con lo cual ya está recontra vencido. Pero, cuando ustedes leen cada uno de los puntos, se van a encontrar en donde de repente por ahí te dice que determinada lámpara está prohibido bajo estas condiciones, tantos porcentajes, Y en algunos casos, y volvemos a esto de los convenios no perfectos, y en algunos casos te dice, por ejemplo, lámparas para usos generales de iluminación.
Entonces, bueno, ahí empezamos con la interpretación y con el análisis de cada uno de los casos. Además, el convenio establece exclusiones, que son las que ven ahí abajo. Entonces, sobre todo lo que estaba prohibido, te dice, pero cuando los productos son para productos esenciales de uso militar y protección civil, no le aplica la prohibición. Cuando son productos para la investigación, esto ya lo vimos, claramente no le aplica la prohibición. Cuando no haya disponible alternativa sin mercurio viable, cuando los productos son utilizados en prácticas tradicionales o religiosas y vacunas que contengan timerosal como conservante. Este es un tema muy importante porque quiero decirles que Argentina tiene uno de los principales exportadores del mundo de timerosal. Y además, este anexo tiene disposiciones especiales que no establecen prohibiciones, pero sí le dicen a los estados, ojo con este tema que es muy importante, no te lo vamos a prohibir, pero tenés que trabajar en eso, que es amalgamas dentales. Y especial interés para embarazadas y mujeres. Bueno, además de productos con mercurio añadido, tenemos los procesos que utilizan mercurio. Y entonces acá tenés dos procesos. La producción de cloroálcali y la producción de acetaldehído, eso me pasa por ser abogada, un químico lo diría mucho más rápido, en la que se utiliza mercurio compuesto de mercurios como catalizadores. Este proceso, olvídense porque ya está, terminó, año 2018, no va más. Pero la producción de cloroálcali va a estar prohibida a partir del año 2025. O sea que todas las plantas, en Argentina tenemos una, a partir del año 25 debe terminar. Salvo que, y les dejo puntos suspensivos, y ahora vamos a la próxima filmina, donde se los voy a comentar, pero antes sí les digo que así como dijimos que estaba el tema de las amalgamas, en el caso de los procesos, te dice adopta los países medidas para restringir el uso de mercurio en compuestos de mercurio en los procesos de manómetros y cloruro de menilo, metilato sódico o potásico y producción de poliuretileno en la que se utiliza catalizadores que contienen mercurio. Estos tres procesos, bueno, los países tienen que tomar especial atención y ver cómo cazzo seguir. ¿Qué es esto de las exenciones? Hay una planta en la Argentina de cloroálcali que según el convenio al año 2025 tiene que dejar de funcionar. Pero el convenio permitió que los estados que tuviesen estos procesos productivos en su haber, procesos o producción de productos con mercurio, puedan pedir una exención para alargar ese plazo del 2025 al 2030. Te permite que durante 5 años vos extiendas esa prohibición como para terminar de reformular tu estado de situación para ese proceso productivo. O lo sustituyas, lo reconviertas, bueno, veas qué vas a hacer, pero si no querés al 2025, hacelo al 2030. ¿Qué hizo Argentina? Se decidió hacer la petición ante la Secretaría del Convenio de las exenciones, lo cual no significa que la empresa, lamentablemente es una sola, si no vamos a decir las empresas, pero insisto, es una sola, las empresas puedan hacer uso de esa exención. O sea, la exención que Argentina tiene otorgada es a nivel país. O sea, el país puede hacer uso de la exención. Ahora nosotros, desde el Ministerio, tomamos la decisión de implementar esta exención y ver qué pasa con la industria que tiene este proceso. Entonces, la exención está otorgada a nivel país, pero no a nivel industria. Entonces, las industrias, vamos a llamarlo en plural para no seguir hablando de una industria, pero las industrias que quieran hacer uso de la exención van a tener que solicitarla ante el Ministerio. Entonces, las industrias tienen que pedirnos la exención y después van a tener que cumplir todo lo que se debe cumplir para la reconversión de esa planta. Esto es súper importante porque además es muy probable que de esa reconversión surja mercurio, ¿no? Y ese mercurio hay que tratarlo conforme el convenio. Ocuparse. Bueno, otro gran tema, el convenio habla de extracción de oro artesanal. Vamos a empezar de abajo para arriba. Ahí dice Argentina no posee. Hoy hablando con una persona que entiende mucho del tema, me corregía y me decía, no es que no posee, sino que no son cantidades significativas, ¿no? Esta es la palabra que además establece el convenio. Argentina
significativa o no tiene extracción de oro artesanal y que genere mercurio, con lo cual a nosotros no nos afectaría este punto en particular, pero el convenio sí le preocupa y el convenio sí dice que si vos identificás cantidades significativas, bueno, tenés que elaborar un plan de acción y tratarlo, porque es una de las cosas más preocupantes a nivel del convenio. Tiene su capítulo de emisiones y liberaciones. El convenio establece un conjunto de medidas de control, básicamente para lo que son emisiones a la atmósfera, suelo y agua. Y acá tienen la lista de dónde pueden surgir, ¿no? De las centrales eléctricas de carbón, calderas industriales de carbón, procesos de fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no ferrosos, plantas de incineración de desechos y la fabricación de cemento clinker. Bueno, el almacenamiento provisional es muy importante porque vos podés tener almacenamiento o porque sos una de estas plantas que puede todavía utilizarlo, entonces ojo cómo lo almacenás, o porque lo estás preparando para su disposición final. En todo esto de la gestión, el mercurio en algún momento se va a transformar en un desecho, entonces se va a transformar o porque le corresponde transformarse o porque el poseedor decide transformarlo en un desecho, decide desprenderse, como hablamos en la palabra, en el tecnicismo, ¿no? De la definición de desecho, que en algunos casos ha pasado, ¿no? En algunos casos tenemos un caso ejemplar, no por la mina, sino porque es ejemplar de que decidió constituirlo en un desecho y entonces lo está exportando en el marco del convenio Basilea para el tratamiento de varias toneladas de mercurio. Entonces, cuando vos tenés, porque o decidiste desprenderte y por lo tanto vos decidís que tu subproducto ahora es un desecho, o porque corresponde, por distintas causales que pueden darse, que te obligan a que vos dispongas finalmente de ese mercurio, entonces ahí entra la sinergia del convenio Basilea y solo lo podés mover entre los países como un desecho peligroso alcanzado por el convenio Basilea. Ahí, no sé si se ven los dibujitos, pero bueno, ahí pueden ver, digo, yo hablé de una mina, pero hay un montón de situaciones en las que se pueden generar, ¿no? los residuos. Sin ir más lejos, esto que hablamos de las lámparas, bueno, no la usás más, listo, hay algunos procesos por los cuales vos podés separar el vidrio, separar el mercurio, y bueno, ¿y ahí qué haces con ese mercurio? Bueno, ese mercurio termina en una disposición final. Y es muy importante que sepamos que tiene que terminar en una operación que no conduzca a la recuperación del residuo. Ustedes saben que en Basilea tenés dos operaciones de eliminación, una que puede conducir a la recuperación, que es todo el reciclado, toda la recuperación de metales, de plaquetas, toda la parte de recuperación básicamente de metales, y después tenés todas las operaciones que no conducen, la incineración, disposición final. Entonces, cuando hablamos de desecho de mercurio, tienen que sí o sí ir a una operación que no conduzca a la recuperación. Bueno, también hay un capítulo especial, y ahora ya se estuvo trabajando en la COP, que tiene que ver con los sitios contaminados, y el convenio da pautas para cómo gestionarlo. Bueno, y para ir cerrando, contarles un poco cómo es a nivel nacional. Acá ven, tenemos la resolución 75 y la resolución 299. Antiguamente, para los que vienen manejando y trabajando el tema, la resolución, en realidad teníamos una resolución 71 y una 75. La resolución 71 la modificamos con la resolución 299 porque la resolución 71 era la de los productos con mercurio añadido, todo este tema de las prohibiciones y de regular las exclusiones. Faltaban algunos productos, se amplió, se actualizó y se está implementando conforme dice el convenio. Esta es la resolución 299, como les digo, que modifica la 71, pero que además regula todo este tema de la importación, de las prohibiciones, de las exclusiones y de esto que les digo, que si vos querés seguir trabajando, ojo que tenés que obtener la autorización del Ministerio de Ambiente. Todo esto lo van a encontrar en la resolución 299 y la 75 establecía ya el consentimiento fundamentado previo porque, como les digo, empezamos a tener casos de exportación, principalmente para el tema de mercurio elemental. Entonces, bueno, ahí se establece la obligatoriedad del consentimiento y en la resolución 299 después implementamos los procesos, tanto de INPO y de EXPO, para lo que es mercurio elemental.